Gustavo, la verdad, un retroceso enorme en materia previsional, en materia laboral, en materia tributaria, y la verdad es que no se puede dejar de considerar a estas tres reformas como un paquete único donde hay un claro ganador, que es el sector corporativo, los grandes empresarios, el gran capital, donde hay una enorme masa de perdedores, que son los jubilados, que son los trabajadores, que son los pensionados, los beneficiarios de la seguridad social y el Estado, es decir, todos los argentinos, un Estado desfinanciado, un sistema previsional desfinanciado, y la verdad es que temo muchísimo que estemos, entre otras cosas, en la antesala de una nueva reprivatización del sistema previsional argentino. La ciudadanía argentina, todos aquellos que somos opositores, deberíamos sostener firmemente el compromiso de rechazar estos proyectos que está presentando el gobierno, porque van claramente en contra del interés de las grandes mayorías nacionales. Esto excede, obviamente, los límites del propio Frente para la Victoria o de Unidad Ciudadana, que ha públicamente manifestado. Muchos dicen... Yo, Gustavo, creo que la ciudadanía y la historia juzgarán a cada uno de esos hombres y mujeres, entre los cuales me incluyo, que vamos a tener la responsabilidad de levantar la mano. Anda que no se puede aislar cada una de estas leyes, que fue el paquete que anunció en su momento el presidente. De las tres, ¿por qué están relacionadas las tres entre sí? Y vos fíjate, va Macri y le dice a sus amigos los empresarios: muchachos, quédense tranquilos, les voy a dar un enorme obsequio, un enorme bonus de rentabilidad bajándole los impuestos con la reforma tributaria. Paralelamente va y presiona también a los gobernadores para que no solamente sea el Estado Nacional el que se desfinancia bajando los impuestos, sino que también acompañen las provincias. Los gobernadores responden: bueno, a ver, pero ¿cómo hago para cerrar mis cuentas públicas? Quédate tranquilo, le dice Macri, vamos a coparticipar, por ejemplo, todo el impuesto a las ganancias, pero con eso vamos a desfinanciar al ANSES, es decir, para darles a los empresarios, desfinanciamos a las provincias, desfinanciamos al ANSES, se busca hacer una compensación recortándole con esta reforma previsional las jubilaciones y pensiones a los adultos mayores, pero al mismo tiempo se sigue desfinanciando todavía más al ANSES, porque para seguir beneficiando a los amigos empresarios se ha propuesto un recorte en los aportes patronales que pueden llegar a 200.000 millones de pesos de costo para el Estado, para el ANSES, que ya este año tiene un déficit previsional de 360.000 millones. ¿Y sabés cuál es la paradoja? Que, a ver, gran parte de la responsabilidad de ese agujero previsional es justamente de los evasores previsionales, que son beneficiados con este blanqueo donde se condonan todas las deudas, se perdonan las multas, se perdonan los intereses, incluso se dan por extinguidas las acciones penales que podrían caber frente a esta situación. Ese mismo sector que se beneficia de todo este paquete de reformas, el gran capital, los grandes empresarios, son a su vez los responsables del déficit fiscal que se pone como excusa también por parte del gobierno para justificar estas reformas. Gustavo, los 360.000 millones que hoy tiene como déficit el sistema previsional argentino son los 360.000 millones que, por ejemplo, le faltan al Estado producto de la evasión. Lo que dice Vallejo yo lo suscribo, porque estas tres reformas perfilan un orden de prioridades, y evidentemente que este orden de prioridades no tiene como destinatario a los sectores de mayores carencias, a los sectores que viven en la vulnerabilidad. El más beneficiado de esto, en una primera consideración, es el empresario evasor con el blanqueo. ¿Cierto? Si esa es una reforma laboral, bueno, modifiquemos el calificativo, porque además, si nos remitimos a los antecedentes históricos, cada vez que se habló de ajustes para reactivar, ocurrió todo lo contrario. Claro, el gobierno acá lo que destaca, digo, como lo positivo es la lucha contra el trabajo en negro, la recuperación de muchos laburantes el al Ministerio de Trabajo tiene que crecer el poder de policía. No hace falta que haga una reforma en estos términos para que los empresarios inescrupulosos blanqueen a los trabajadores en negro. Pero hay un trabajo interesantísimo, Gustavo, de la Organización Internacional del Trabajo, que se hizo en 111 países, del 2008 al 2015, países que fueron
víctimas de normativas vinculadas a la precarización laboral, con el argumento que esa precarización laboral iba a reactivar la economía e iba a generar más empleo. Y ocurrió todo lo contrario. Entonces acá se pone el carro adelante del caballo. Estamos analizando una reforma tributaria sin definir un modelo económico. ¿Qué queremos? ¿Un modelo productivo o un modelo financiero? Porque la reforma tributaria tiene que ser consecuencia de ese modelo económico. El modelo económico para esta voz está claro. Mira, me había quedado el otro día prendida del mensaje de elevación del proyecto que hace el gobierno, ¿no? Donde hace una ensalada y promedia los resultados de la gestión anterior, es decir, de los últimos años de Cristina Kirchner, con los resultados que ha obtenido Mauricio Macri desde que asumió. Y la verdad es que buscan justificar efectivamente esta reforma diciendo que va a generar más empleo. Bueno, las mentiras que siempre se dijeron. Bajar el costo laboral. El gobierno dice que es necesario bajar el costo laboral en esto. Gustavo, la realidad es que hasta el 2015, en algunos periodos más aceleradamente y en otros menos, y con datos oficiales en la mano del INDEC y del Ministerio de Trabajo, caía la desocupación en la Argentina y se generaban puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado. Del 2015 hasta aquí esas tendencias se rompieron. La desocupación ha avanzado y en los trabajos de calidad registrados en el sector privado asalariados se han destruido. El marco institucional, el marco legal no ha cambiado. Lo que ha cambiado justamente es la política económica que viene a impulsar a este gobierno. Ahora, esta reforma que se quiere imponer lo que hace es favorecer la profundización de esas políticas que ya han destruido empleo desde finales del 2015 hasta aquí en la Argentina. Porque de hecho, a ver, si esta reforma estuviera pensada para generar empleo, no se entiende por qué uno de sus principales objetivos parece ser el abaratar el despido de trabajadores y facilitar todas las condiciones para que los empleadores se desprendan de sus empleados y contraten a otros nuevos, por ejemplo, jóvenes, en condiciones de absoluta precariedad y sin reconocerle ningún tipo de derecho. Digo, esta es una reforma para todo lo contrario y efectivamente los datos de las comparaciones internacionales demuestran que esto es así. Vayamos solamente a observar lo que ha sucedido en nuestra propia región con reformas de este tipo. El salario mínimo, chiquitito, redondeo con esto, el salario mínimo en México, donde se instrumentó una reforma laboral de estas características en el año 2012, no me canso de repetirlo, es de $135 contra $500 en la Argentina. Esos son los ejemplos que miran estos empresarios que son los que están en bambalinas promoviendo este tipo de reformas. Bueno, Macri no lo podemos excluir tampoco de ese círculo, porque de hecho de allí proviene. A eso nos quieren llevar. Porque después del acto eleccionario de octubre se viene este ajuste que es brutal, que en alguna medida se venía anunciando, y reitero, ustedes lo venían anticipando, porque a todo esto que estamos analizando hay que incorporar el aumento de las tarifas. Exacto, que se viene. Hay que incorporar el aumento de las tarifas. Diciembre y marzo, que estamos hablando de aproximadamente un 70%. 45 al 70% lo confirmó Aranguren en una Efectivamente. conversación ayer. Entonces han abandonado el gradualismo y están aprovechando un contexto político, ¿por qué no decirlo?, haciendo un análisis autocrítico, donde las fuerzas que participan del campo popular están dispersas y necesitan unificar personería, tan siquiera en los ámbitos legislativos, para enfrentar decididamente un proyecto político, más que una propuesta económica vinculada a reformas previsionales, laborales o... Y económicamente, digo, ¿en qué camino está la Argentina hoy? Camino al abismo está la Argentina hoy. Imagínate, con 125.000 millones de dólares en materia de deuda externa, con un paquete de reformas que lógicamente, lejos de solucionar el problema del déficit fiscal, lo va a agravar, lo va a profundizar y va, por lo tanto, a generar mayor necesidad de seguir financiando eso con deuda externa, porque es la única idea que se le cae a este gobierno, seguir tomando deuda con un peso de los servicios, de los intereses por esa deuda que es asfixiante y sin ningún tipo de beneficio para el argentino de a pie, que cada vez se ve más perjudicado por cada una
de las políticas. Tenemos tarifazos, tenemos aumentos de precios. Aquí los únicos que ganan son los empresarios, que siguen mejorando sus niveles de rentabilidad, pero eso no se refleja ni en mayores inversiones. Es mentira que lo que ganan de más agarran y lo invierten, lo que ganan de más lo fugan, lo dolarizan, lo mandan afuera a paraísos fiscales, y aquí no hay beneficios ni para los argentinos ni para el Estado Nacional, y la verdad es que la situación no es para nada alentadora. No hay una sola arista positiva en el desenvolvimiento de nuestra economía que uno pueda considerar. Al contrario, estas reformas nos llevan a mayor generación de desempleo, a caída de los salarios, a una agudización del desplome del consumo, a perder incentivos para la inversión, al contrario de lo que se dice, por insuficiencia de demanda, y a la postre caída de la producción y caída del empleo, y un círculo vicioso que social fue consecuencia de muchas luchas, y no hay razón para que en las presentes circunstancias, donde se habla de que se recibió una herencia tan pesada. Ahora, si se recibió una herencia tan pesada, que a juzgar por los datos de la realidad pareciera que no fue tan así, ¿por qué no tratamos de equilibrar la carga y que los que fueron los sectores más privilegiados en los últimos años hagan su aporte? Porque si uno se pone a analizar en conjunto las tres leyes y quiere tratarlas como si fueran compartimentos estancos, creo que comete un error conceptual. Es parte de un proyecto, soy reiterativo, político, que viene a beneficiar a capitales que no están vinculados al desarrollo industrial de un país como es el nuestro, y a perjudicar a un sector que son los jubilados, los trabajadores y los sectores que están en la vulnerabilidad, que viven de la asistencia social. Las reformas laborales que se han hecho en la Argentina, ninguna produjo de por sí en los 90 ni posteriormente en la época de la Alianza una eclosión laboral, ¿no? Todo lo contrario. Son peores. Todo lo contrario. Tampoco Terminamos después de la instrumentación de esas reformas con mayor desocupación, con salarios a la baja y con situaciones además de crisis sistémica de nuestra economía. Bueno, ya sabemos cómo... La postura de Unidad Ciudadana ya está clara, de rechazo va a ser. Nunca vamos a convalidar la posición ningún del Frente proyecto de ley Renovador que también es atente clara, contra Gustavo. los derechos de los trabajadores y de las mayorías.